Que el Señor nos siga bendiciendo a todos, hermanos, grandemente. Siempre nos sentimos muy contentos y muy honrados por Dios al poder compartir la palabra de Él con todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema: el hijo pródigo vuelve a la casa. Todos hemos escuchado hablar de este mensaje que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 15, o al menos la mayoría, el hijo pródigo. Hemos visto muchas películas, sobre todo en Semana Santa, y para ponernos en el contexto y no estar leyéndolo desde el primer versículo al final, dice la Escritura que Jesús nos cuenta esa historia de que un padre tenía dos hijos, pero que el menor le dijo en cierta oportunidad a su papá que le diera la parte de la herencia que a él le pertenecía. Esto siempre me ha llamado poderosamente la atención, porque si bien es cierto, un padre o una madre hereda a sus hijos la herencia cuando ya éste ha muerto, pero este hijo se la pidió en vida. Su papá le da la herencia, él sale prácticamente a desperdiciar todo lo que él en años, su papá, había construido, había trabajado de su propio esfuerzo y sudor. Este hijo menor va a una provincia lejana y allí desperdicia todo ese capital. Usted puede leer todo esto en el libro de Lucas. Está en el capítulo 15, versículo 11 en adelante. Voy a leer los primeros versículos. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No dice que los invirtió, no dice que lo puso su dinero a ganar en el banco con intereses, sino que lo desperdició. Qué tremendo, hermanos y hermanas, amigos y amigas, porque conocemos muchos casos similares a este que nos dice las Sagradas Escrituras. Posiblemente usted o yo fuimos de uno de esos hijos pródigos que fuimos y desperdiciamos toda esa herencia que nos pertenecía y que podíamos vivir mejor todo nuestro resto de vida. Pero él en poco tiempo se juntó con gente viciosa, con rameras, con drogadictos, con alcohólicos. Se hizo, me imagino que hasta apostador, regalaba la plata, porque como dice el dicho, al que no le cuesta, hace fiesta. Así es. Pero usted puede leerlo entonces bien detalladamente, esto en su casa, en su hogar, en su oficina, donde quiera que se encuentre, con mucho detalle. Y dice la Escritura que después que malgastó todo, prácticamente sus amigos, entre comillas, sus amigas, se empezaron a retirar de él porque ya no tenía dinero, ya no los invitaba, ya más bien él estaba padeciendo hambre, y tanto fue así que él fue a pedir trabajo a una porqueriza, llamémoslo así, para cuidar y alimentar chanchos. Y vean qué tremendo, hermanos, este pasaje. Vamos a leer así por encimita lo que nos dice allá el libro de Génesis 46, 34. Vea qué tremendo lo que tuvo que hacer este hombre. Génesis 46, 34 dice de la siguiente manera. Dice así: entonces diréis, aquí está hablando de los hermanos de José, hombres de ganadería han sido sus siervos desde nuestra juventud hasta ahora.
nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Para un egipcio, apacentar ovejas era una abominación, era el trabajo más vil que podía existir. Como también lo es para un judío alimentar cerdos. Y esta persona, este hijo menor, siendo un judío, tuvo que hacer lo más vil, alimentar cerdos. Aquí qué tremendo cuando o lo que lleva la desobediencia a una persona, y en este caso a este joven, por haber malgastado su dinero. Tuvo que alimentar cerdos, lo que era una abominación. Pero lo más increíble es que de la comida que comían estos cerdos, él quería agarrar una parte para poder satisfacer su necesidad de hambre, pero aún nadie le daba nada. Qué escena más triste, hermano y hermana, amigo y amiga. Sin embargo, él, estando en esa situación paupérrima, dice la Escritura que él volvió en sí. Esa es la parte tremenda, que él volvió en sí y dijo: ¿cuántos empleados en casa de papá y mamá? ¿Cuántos jornaleros tienen en abundancia? Y yo aquí, siendo el hijo, el heredero, perezco de hambre. No, esto no puede seguir así. Entonces él vuelve en sí y dice: voy a ir donde mi papá y le voy a pedir perdón y le voy a decir que he pecado contra Dios y contra él, que ya yo no soy digno de que me llame su hijo, pero que me haga entonces ahora como uno de sus siervos. Es ahí cuando tiene lucidez y emprende su camino a la casa de su padre. Alabado sea el Señor. Su papá, aquí no habla de la mamá, no habla de la abuelita, no habla de los primos, pero dice que su papá, al verlo de largo, se estremeció. Pero antes de eso, la Biblia no dice cuánto pasó este hombre alejado de su papá, si fueron meses o años. Lo cierto es que yo me imagino que su papá todos los días pensaba en él. Claro que sí. Tal vez usted tiene un hijo, hermano o hermana, amigo, amiga, familiar que me está escuchando, que tiene años de no saber de él y que anda ahí perdido en las drogas, en el alcohol, en los vicios. Y usted todos los días ora por él, le pide a Dios misericordia, que lo libre de todo peligro, de todo mal. Pero cuando este joven entonces está lejos de la hacienda de su papá, él seguramente está en la ventana viendo, y donde de lejos lo logra ver, corre y lo abraza y se alegra con su hijo. Vea qué escena más hermosa. Su papá en ningún momento le dice: ahora sí, ¿verdad? Muy bonito. Ya después de que ha desperdiciado el dinero, que no se acordaba de mí, que no me llamaba por teléfono, que no me mandaba una carta mientras tenía el dinero, pero ahora que tiene necesidad, muy bonito, viene y me busca, ¿verdad que sí? Pues yo no lo voy a recibir. Ese padre no le dijo eso. Qué tremendo, hermano. Sino que lo acepta y lo recibe con honores. Y dice: es momento de hacer una fiesta porque mi hijo se había perdido y es encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Qué momento más glorioso, tanto para el papá como para este hijo menor, que se sentía moralmente mal porque pensaba que su papá no lo iba a recibir. Y es que nuestro Padre Celestial, el Padre de los padres, alabado sea el Señor, Él tiene sus brazos abiertos para que de pronto, si nosotros nos hemos descarriado y nos hemos ido de la casa del Padre, nos hemos ido de la congregación, de la iglesia, y queremos volver a Él, Él está con sus brazos abiertos para recibirnos. Y hay algo muy importante: no solamente una vez, tal vez hemos podido ser hijo pródigo, sino que tal vez sí hemos vuelto a la casa de nuestro Padre Celestial
y a la casa también de nuestros padres biológicos y nos reciben y volvemos a irnos al mundo y desgastamos todo lo que trabajamos en este periodo y allá volvemos en sí y volvemos a la casa de Dios y volvemos a nuestros padres y volvemos a tener nuestra recaída, una cuarta, una quinta, porque no importa cuántas veces cae el justo, alabado sea el Señor, Dios nos vuelve a levantar. Eso es lo que dice su palabra allá en el libro de los Proverbios. ¿Qué significa esto? Hermano y hermana, amigo y amiga, que mientras hay vida, hay esperanza para ti y para mí. Y no importa lo que los demás puedan opinar, porque aquí cuando llega el hijo menor a la casa, el padre le dice a sus criados: hoy es una noche de banquete y de fiesta, porque mi hijo ha vuelto a la casa. Y cuando estaban allá en esa fiesta, que estaba la música, las danzas y todos regocijándose, dice la escritura que llegó el hermano mayor del trabajo a la casa y preguntó a los demás: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta fiesta? A mí no me han comentado nada. ¿Qué sucedió? Y le dijeron: es que tu hermano menor ha vuelto sano y salvo y tu papá, a raíz de eso, ha hecho una fiesta para celebrar la bienvenida de él. Y este hermano, en lugar de ponerse contento porque llegó su hermano menor, se puso bravo. Ve qué tremendo, hermano y hermana, amigo y amiga, y no quería entrar a la casa. Entonces le dicen a su papá que su hermano, o sea, que su hijo mayor está afuera. Su papá sale y le dice: hijo mío, entra, ahí está tu hermano. Y ahí entonces empieza a decirle al hermano: ah, padre, yo cuántos años no te he servido, he estado contigo aquí fiel, te he servido y nunca me has dado un cabrito para celebrarlo con mis amigos, pero llega tu hijo, ni siquiera le dice mi hermano, sino que tu hijo, y ahora sí, muy bonito, desperdicia todo lo que le han dado y viene y tú lo recibes con honores. Algo muy interesante, hermanos, es que en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando un padre tenía varios hijos, vamos a corroborarlo eso, tenían varios hijos, la herencia se le daba al hermano mayor. El hermano mayor tenía en ese momento el doble de la herencia que los demás. Es decir, que al menor no le dieron la misma parte que a este que estaba reclamando. Y vamos a corroborarlo en Deuteronomio 21, 17. Sígame por favor con mucho cuidado. Deuteronomio 21, 17 dice así: dice así: mas al hijo de la aborrecida, aquí estaba hablando de un hijo de una concubina, pero para ponerlos en el contexto, reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponderá a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Significa que estos dos hijos, a este menor le dieron, de las tres partes, le dieron una y al hijo mayor le quedaban dos. No toda la herencia se le dio al menor. Pero este hijo está indignado, está molesto de que su padre se alegre porque ha llegado el hermano menor. Su padre le dice que no actúe de esa manera, que es carne su carne, que es sangre su sangre, que se alegre, que se goce. Y lo invita a entrar a la casa. ¿Cuántas veces, hermanos, más de un hijo pródigo ha vuelto a la casa de su papá y de su mamá? Y los demás hermanos, ya sean el hijo mayor o los 5 hermanos o los 3 o los que tengan, en lugar de sentirse contento porque su hijo ha vuelto sano y salvo con salud, más de uno le da como celos, le da como envidia. Y no es porque el papá o la mamá tenga preferencia con ese hijo que ha sido delincuente, que ha vivido desordenadamente, sino porque es el hijo. Uno muchas veces como hermano no puede ponerse en el lugar del papá o la mamá para experimentar ese amor tan grande que tiene para con los demás. Pero cuando ya uno es papá, mamá, uno ya puede entender entonces por qué el papá actuó de esa manera y uno no puede entender al principio. ¿Verdad que sí es muy diferente el amor de tío, de hermano,
al amor de un padre, y ni qué digo de una madre. Pero por eso fue que el padre se puso contento. Y hermanos, muchas veces cuando más de un hijo pródigo llega a la congregación y quizás ahí tenía algún ministerio, algún servicio, o llamémoslo así a lo tico, algún puesto, y Dios empieza luego a restaurarlo, a utilizarlo como antes, porque recordemos que los dones, el llamamiento, el ministerio es irrevocable, según nos dice la carta a los Romanos 11:29. Más de uno de los hermanos de la congregación, más de los hermanos en la fe, se empieza a sentir celoso porque Dios empieza a utilizar a aquel hijo que anduvo perdido en las drogas, en el pecado, y vuelve, y Dios empieza a levantarlo y a levantarlo y a levantarlo en el ministerio que le entregó. Y aquel hijo mayor está en las bancas, está como de brazos cruzados, no respondiendo al llamado que Dios le ha hecho, y muchas veces se pone bravo con Dios porque Dios lo empieza a levantar a él, y este otro que ha estado en santidad, en obediencia, en fidelidad, supuestamente Dios no lo usa, pero es que no se dispone, no se entrega al amor del Padre. Pero qué lindo, hermanos, es cuando el hijo pródigo vuelve al hogar, vuelve a la casa del Padre. Pero más que todo, hermanos, hay que hacer énfasis en esto. Yo muchos años, y cuando digo muchos son demasiados décadas, fui un hijo pródigo. Y sé que muchos ahorita hay en la calle hijos pródigos, que en un tiempo amaron al Señor, que amaron a papá y mamá, y ahora están en la calle, ignorados. Y muchas veces ni siquiera vamos a buscarlos y hablarles del amor del Señor. En el caso bíblico que estamos hablando, aquí fue cuando el hijo pródigo llegó a la casa del papá. Pero muchas veces somos nosotros los que tenemos que ir donde está el hijo pródigo a buscarlo y decirle: levántate en el nombre de Jesús, que Dios quiere sanarte. Él quiere limpiarte. Él quiere restaurarte al ponerte en un sitio de honor que tenías antes, y mejor aún que ahora en la actualidad. Sí, hermanos, a eso es lo que nos ha llamado el Señor Jesucristo, para poder extenderle la mano a esos que están caídos, a esos que están en la cárcel, o que están en los hospitales, o que están en un centro de restauración, o donde quiera que estén. Si usted y yo no vamos y le predicamos y le enseñamos y le mostramos el amor del Padre, va a ser difícil que estos hijos pródigos vuelvan en sí al amor del Señor. Estemos orando por ellos, hermanos, por favor. Y cuando lleguen a nuestra casa, ya sea que sean nuestros hermanos, que sean nuestros hijos o nuestros nietos, o que sean nuestros hermanos en Cristo, no tomemos la actitud de este hijo mayor que se puso bravo. También contentémonos, abracémosle y digámosle: hermano, aquí estoy yo para servirte, aquí está mi mano, ¿qué es lo que ocupas? Nada más dígame, y con mucho gusto vamos a seguir echando para adelante. Entonces, hermanos, la gloria de Dios se va a manifestar no solamente en este hijo pródigo, sino que también en nuestras vidas. Porque Satanás lo que quiere venir a hacer, sembrar con celos, contiendas, con envidias, con disensiones, con pleitos, y hacernos sentirnos a nosotros mal en lugar de sentirnos bien. Que esto no sea una piedra de tropiezo para nuestras vidas, hermanos, por favor. Sé que hay muchos hijos pródigos, muchas hijas pródigas que están esperando que alguien les hable y que les dé una oportunidad más para volver a la casa del Padre, así como tú y como yo volvimos en un tiempo atrás. Bendiciones para todos y buen día.